Triángulo de las Bermudas apaga satélites. La NASA revela sus misterios. El Triángulo de las Bermudas es conocido por ser uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, y por supuesto con toda razón. Con aproximadamente el tamaño de Colombia, el Triángulo de las Bermudas ha sido un lugar mítico donde han ocurrido extrañas desapariciones de cientos de embarcaciones, aviones y miles de personas han perdido la vida. Hechos que han dado orígenes a las leyendas del Triángulo de las Bermudas. Es tanto así que el Triángulo de las Bermudas ha sido el centro de atención de los científicos e investigadores por muchos años, puesto que al pasar dentro de la línea imaginaria que comprende el Triángulo de las Bermudas, misteriosamente los aparatos electrónicos suelen perder el equilibrio y desaparecer en estas aguas. La NASA descubre recientemente anomalías en el Triángulo de las Bermudas que están apagando satélites y estaciones espaciales. Según las recientes investigaciones sobre el Triángulo de las Bermudas, ya no solo han caído aviones y se han perdido embarcaciones, ya que la NASA afirma que el Triángulo de las Bermudas está apagando satélites y computadores de las estaciones espaciales. Esto se debe a una brecha inusual en el campo magnético de la Tierra, del tamaño de los Estados Unidos continentales, sobre África del Sur, y el Océano Atlántico Sur. Misma irregularidad que también es conocida como la anomalía del Atlántico Sur o el Triángulo de las Bermudas del espacio. Cuando los satélites atraviesan dichas anomalías, la radiación se vuelve mucho más intensa que en cualquier otro lugar en órbita, y por lo tanto los satélites son bombardeados con fuerte energía radioactiva, ya que en esta región el campo magnético de la Tierra es más débil. Esto significa que en esta parte del Triángulo de las Bermudas las partículas de los rayos cósmicos solares no son retenidos del mismo modo que son retenidos en otra parte del planeta. O sea, los rayos solares se acercan hasta 200 kilómetros de la superficie de la Tierra, en un rango de sondas en órbita terrestre baja. El profesor de geofísica John Tarduno, de la Universidad de Rochester, explicó este fenómeno y puntualizó que no le gusta el apodo del Triángulo de las Bermudas, pero también señaló que en esta región la menor intensidad del campo geomagnético está provocando una mayor vulnerabilidad de los satélites. Esto significa que en esta parte del Triángulo de las Bermudas las partículas de los rayos cósmicos solares no son retenidos del mismo modo que son retenidos en otra parte del planeta. O sea, los rayos solares se acercan hasta 200 kilómetros de la superficie de la Tierra, en un rango de sondas en órbita terrestre baja. Las partículas energéticas y que las naves espaciales podrían dañarse al pasar por esta zona. Los satélites que pasan por el Triángulo de las Bermudas experimentan fuertes cantidades de radiación debido a una descarga o arco eléctrico que incluso lo podrían dañar y hacer que caigan a las aguas, como grandes dolores de cabeza. Así califica la NASA los hallazgos del Triángulo de las Bermudas en el espacio. Existe toda la posibilidad de que estas revelaciones de la NASA hayan terminado con tantas teorías, bulos y misterios sobre este triángulo equilátero, conocido como el Triángulo de la Muerte. Según la NASA, el campo magnético de la Tierra solo protege a una altura de 1000 a 60.000 kilómetros sobre la superficie del planeta, pero la baja altitud del punto caliente de la radiación lo sitúa dentro de la órbita de ciertos satélites que circulan a una altura inferior a la ya citada, y por ende los satélites son bombardeados por protones que superan los 10 millones de electronvoltios, que se definen como la unidad que representa la variación que experimenta un electrón al moverse desde un punto potencial A hasta un punto potencial B. Científicos aseguran haber descubierto el gran misterio del Triángulo de las Bermudas. Estas radiaciones también están afectando directamente la Estación Espacial Internacional, ya que las anomalías del Triángulo de las Bermudas están bloqueando los computadores de los astronautas, mismo que han comentado haber visto extrañas luces en el espacio, lo que ha llevado a los astronautas a tener los satélites vigilados cuando atraviesen esta zona que comprende las líneas del Triángulo de las Bermudas.